Tenemos online a Gonzalo Balseiro, presidente de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones de Uruguay, y a Jorge Alberto Bacaloni, gerente regional de antipiratería de DirecTV, y presidente de la Alianza contra la Piratería. Disculpas a los dos por la demora, estamos ya comenzando. También en el panel van a estar participando en forma presencial, más que personal también, Ernesto Majó, CEO del ACNIC, Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos, Antipiratería y Requerimientos Judiciales en Telecom Argentina. Los invito a que... Y Basilio Rodríguez Pérez, presidente del AC-ISP, Federación de Asociaciones y Cámaras de Proveedores de Internet de América Latina y el Caribe. Hola. ¿Se escucha? ¿Me pueden oír los participantes remotos? Bienvenidos. Sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. No sé si tengo hasta las 4, un poquito más. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío de la Fuente. Yo soy la gerenta general de la ACTLD, la asociación que agrupa a los STLDs de América Latina y el Caribe. Y bueno, estoy muy contenta de darles la bienvenida a este panel en el que vamos a conversar sobre un tema que, aunque no es nuevo, tiene mucha actualidad y presenta sus desafíos, que es el bloqueo de sitios web y de direcciones IP como una herramienta para combatir la piratería de contenidos ilegales. Y podemos decir que la piratería es viene siendo un fenómeno con distintas dimensiones que involucra a distintos actores, desde los usuarios, los titulares de derechos, los proveedores de servicio, las autoridades judiciales y también a la comunidad técnica. Y que en este contexto los bloqueos muchas veces se presentan como una respuesta que puede llegar a considerarse rápida, pero que también tiene un impacto estructural y profundo en la operación de Internet. Por eso queremos plantear una discusión abierta, plural e informada sobre qué tan efectivos son los bloqueos, sobre cuáles son sus ventajas, sus riesgos, las consecuencias no deseadas, y también pensar conjuntamente si hay soluciones alternativas que puedan ser sostenibles y que tal vez puedan tener un impacto menos perjudicial para la arquitectura y la operación de Internet. Así que, bueno, con esta introducción quiero presentar a los panelistas de esta sesión. En primer lugar, darle la bienvenida a Ernesto Majó. Él es el director ejecutivo del ACNIC. Ernesto también es ingeniero agrónomo. También presentar a Sergio Piris, abogado que se desempeña como gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos, Antipiratería y Requerimientos Judiciales en Telecom Argentina. Además, Sergio es presidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina. Gonzalo Balseiro, quien nos acompaña de forma remota. Gonzalo es economista y docente universitario. Ocupa el cargo de presidente de la URSEC, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones de Uruguay. También quisiera darle la bienvenida a Jorge Bacaloni. Jorge es abogado y gerente regional de antipiratería en DirecTV Latinoamérica y presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual. Y presentar también a Basilio Rodríguez Pérez. Basilio es el presidente de la AC-ISP, la Federación de Asociaciones y Cámaras de Proveedores de Internet de América Latina y el Caribe. Y Basilio también es miembro de la Junta Directiva de ABRINT, la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones. Así que muchas gracias a todos por participar. En este panel vamos a tener dos rondas de intervenciones. Le voy a dar a cada uno 4 minutos en cada ronda para tal vez no atrasarnos tanto con el tiempo. Y en esta primera ronda le quiero plantear una pregunta general a todos, que es
desde sus perspectivas y desde el rol que desempeñan en sus organizaciones, ¿qué tan efectivos son los bloqueos como herramienta para combatir la piratería en Internet? ¿Qué implicancias tienen y cuáles son las ventajas y desventajas que observan? Así que si les parece, le doy primero la palabra a Jorge Bacaloni. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, preliminarmente quiero agradecer mucho la invitación. Nosotros somos los principales promotores de los bloqueos en la región, así que sé que también esto es un tema controvertido hoy, que es algo donde hay muchas posiciones encontradas, incluyendo la posición, digamos, de alguna manera que tiene hoy TECNIC. Sé que es una posición opuesta de alguna manera que promovemos nosotros, y creo que, bueno, agradezco realmente la oportunidad que nos dan también de participar en un evento sabiendo que tenemos esta línea de pensamiento. En cuanto a la pregunta en particular, nosotros vemos hoy a los bloqueos como una solución efectiva para combatir la problemática de la piratería audiovisual. Es un problema que involucra un montón de otras problemáticas, no solamente problemas vinculados con lo que es la violación de derechos de propiedad intelectual, sino que es un canal de entrada a un montón de otros delitos que vienen por detrás, como es asimismo la promoción de otros delitos, el caso de la publicidad que se hace respecto de, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el juego clandestino, pornografía infantil y demás, muchos delitos que se promocionan a través de la piratería, más todo lo que es la infectación o la afectación de usuarios, por ejemplo, mediante la instalación de malware por parte de los piratas en sus dispositivos y el control de sus propias redes. Nosotros, no es que solamente nosotros pensamos que los bloqueos son una medida efectiva, los bloqueos son una medida efectiva dentro de un contexto de un montón de medidas que se toman. Yo diría que el bloqueo es la última ratio de todo lo que se hace en materia de protección de propiedad intelectual. Se hacen análisis de Internet, se hacen reclamos por DMCA, se piden órdenes, por ejemplo, de incautación de dominios, cuando se hacen acciones en un país y hay dominios que están registrados en un país, como el caso de Argentina, con los dominios .com.ar o .ar, o en Perú con los dominios .p, se habla con la autoridad que controla los registros de nombres de dominio en los países y pedimos la incautación de esos dominios, no el bloqueo efectivo. Y estas son medidas que vamos desarrollando hasta llegar al bloqueo, ¿no? Porque primero buscamos también todo lo que es remoción de contenido por DMCA y después hay un contenido remanente donde obviamente esto es un delito transnacional, no es que vamos a encontrar un responsable en un país, sino una solución local en un país, y ahí avanzamos con lo que son los pedidos de órdenes de bloqueo. Hay dos universos, están los bloqueos de dominios, eso es algo que no es muy controvertido, los dominios en general no traen algún tipo de complicación respecto de las órdenes que se emiten a los proveedores de servicios de Internet en los países, y después está todo lo que son órdenes de bloqueo dirigidas a direcciones IP, que es lo que hoy está generando más controversia, porque las direcciones IP son recursos limitados, específicos, que muchas veces se comparten servicios a través de las direcciones IP que son asignadas a distintas entidades para su uso. Entonces, hay servidores, por ejemplo, que podrían estar dando servicios a través de un IP a un servicio ilegal y también podrían estar dando otros servicios para actividades legales. Entonces, ahí están los temores respecto de que ante el bloqueo de una dirección IP podría existir un daño colateral del bloqueo de otros servicios. Esto en general no pasa porque las compañías invierten en tecnología, porque se hacen análisis y mapeos de las direcciones IP que son objeto de bloqueo. En el caso de video, en el caso de piratería audiovisual, la mayoría de las IPs que se bloquean son IPs dedicadas. El video necesita mucho consumo, la piratería audiovisual tiene un consumo muy alto y normalmente tiene servidores propios. Entonces, no encontramos hoy esta problemática de sobrebloqueos, es algo bastante atípico. De cualquier manera, los bloqueos de direcciones IP son temporales, están muy vinculados al bloqueo de eventos en vivo, de eventos deportivos, y solamente la duración máxima de un bloqueo de una dirección IP eventualmente es desde el inicio de un evento deportivo hasta la finalización de un evento deportivo. Hay muchos comentarios que se hacen respecto de que cuando se hace un bloqueo de una dirección IP o se ejecuta un bloqueo, ya sea un dominio o una IP, se rompe Internet, que esto genera un espacio, un hueco en Internet que debería estar ocupado. Y la verdad que no tenemos que dejar de considerar que esto es un delito, ¿no? El bloqueo
es el resultado de la persecución de un delito que transcurre en Internet. Como también los bloqueos se ejecutan respecto de otros delitos, como puede ser el caso de narcotráfico o el caso de pornografía infantil, donde proactivamente se desarrollan múltiples bloqueos y nadie discute si esa solución es efectiva o no. Se discute cuando hablamos de propiedad intelectual, pero no se discute esa efectividad de la implementación rápida de una medida para mitigación de un delito cuando hablamos de otros delitos que son considerados de mayor gravedad. Los bloqueos por pornografía son bloqueos que se ejecutan constantemente, ¿no? Entonces, son procesos que diríamos automáticos, porque hoy nadie puede fácilmente googlear y encontrar, por ejemplo, pornografía infantil, o nadie puede querer comprar drogas por Internet y encontrar oferta de drogas en Internet fácilmente. ¿Por qué? Porque se bloquea. Porque hay un mecanismo de control para eso. Pero nadie discute tampoco la democracia en Internet ni la neutralidad de la red en esos casos. En el caso de piratería audiovisual, cuando tenemos que implementar este tipo de medidas, sí surgen esos argumentos, con lo cual creo que es un tema de la entidad que se le está dando al delito. Ahora, respecto de qué aspectos no vemos positivos respecto a los bloqueos, lamentablemente, uno de los principales problemas es que en el marco de un delito transnacional, los bloqueos se ejecutan país por país, se ejecutan mediante la notificación a los proveedores de servicios de Internet de un país determinado, con lo cual no tiene un alcance global para la mitigación del delito. Y la otra problemática que estamos encontrando, aparte de... Jorge. Sí, ya estamos en tu tiempo. Creo que compartiste varias ideas para abrir el debate y ahora quizás escuchar las perspectivas de otros actores. Y luego en la segunda ronda, si te parece, continuamos explorando esta posición. Solo un detalle más, una cosita más, para no extenderme por debajo de mi tiempo, es que otro problema que siempre se plantea es qué pasa con los servidores de nombre de dominio públicos. Esto también es un tema que se está abordando. Hay varias experiencias de países que bloquean DNS públicos, el caso de Italia, Francia, Portugal, Bélgica, donde no solamente las órdenes están dirigidas a los ISP, sino también a las compañías que son titulares de esto, que son propietarias de estos servidores de nombre de dominio público. Está claro. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la próxima posición y le voy a dar la palabra a Basilio de la ISP. Bueno, esa cuestión de los bloqueos que hacen, en Brasil, yo voy a hablar un poco sobre lo que pasa en Brasil, que es importante. En Brasil, los ISPs reciben casi que diariamente varias órdenes de bloqueos, tanto de endereços IPs, más principalmente... Tanto de direcciones IP, pero principalmente de dominios de Internet o URLs. Hay tantos bloqueos, e incluso algunos de ellos vienen en una planilla de Excel a serem bloqueados. Y eso es un trabajo gigantesco para los ISPs para poder hacer ese tipo de bloqueo. Y lo peor de todo es que nosotros sabemos que eso no es realmente efectivo. Ni siempre resuelve los problemas. Hay muchos problemas de IPs que son bloqueados, que tienen otros servicios en aquellos IPs que después tienen que ser desbloqueados enseguida. Curiosamente recibimos también algunas solicitaciones viniendo de la justicia. No vienen de la justicia directamente para nosotros, vienen a través del regulador, de Anatel. Entonces, las solicitudes de bloqueos van para el regulador y el regulador los envía a los ISPs. Y muchas veces hay solicitaciones de desbloqueos de IPs que fueron bloqueados y tenían otras cosas que no podrían estar bloqueadas. Y hay muchos bloqueos de dominios que muchas veces no están en la red del proveedor, el proveedor no tiene cómo hacerlos. Entonces, el resultado práctico muchas veces no es efectivo.
cuando los proveedores, los ISPs más pequeños, muchas veces están conectados en otros ISPs mayores, muchas veces ellos esperan para ver si los proveedores mayores ya hicieron los bloqueos, para ver si no pierden tiempo haciendo los bloqueos en su propia red, porque y hay bloqueos que no son efectivos. Isso sem hablar de la posibilidad de VPNs, porque ya hubo casos en Brasil que bloquearon el Twitter, que ficou un mes fuera del ar, pero muchas personas acessaban por VPNs, a pesar de que había multas caso alguien fuera detectado que estaba usando una VPN. Entonces, hay que tener mecanismos mejores para hacer los bloqueos. Ya tenemos en Brasil algunas decisiones que vienen con fechas de inicio y término del bloqueo. O sea, este bloqueo tiene que empezar ahora y va a terminar dentro de un mes, 2 meses. O sea, hay unos mecanismos de ese tipo. En cada uno de esos casos es por razones diferentes. Algunos hay bloqueos por cuestiones de sites maliciosos, sites de apostas que no están legalizadas, hay pirataria de televisión, hay muchos tipos de bloqueos y cada uno de esos bloqueos tienen características diferentes de la forma de hacer los bloqueos. Es un problema muy grande para todos, inclusive para los ISPs, que muchas veces no pueden bloquear determinado sitio porque no está en su red, su capacidad de hacer aquel bloqueo. Pero lo que yo veo muchas veces es que los jueces no entienden las dificultades técnicas que hay para hacer los bloqueos y hacen exigencias como si aquello fuera una cosa que basta apertar un botón que se va a reproducir, y eso no siempre funciona de esa manera. Muchas gracias, Basilio. Muy clara la perspectiva de los ISPs. Quiero ahora invitar a Gonzalo para que también comparta sus ideas desde una entidad reguladora. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Para mí es un honor estar en este evento y agradezco mucho a LACNIC por la invitación. Y bueno, les quiero contar un poco cómo, desde la óptica del regulador, cómo operan, digamos, los bloqueos en nuestro país. Nosotros tenemos 3 tipos de bloqueos, los 3 son por diferente naturaleza y tienen diferentes resultados. En primer lugar, históricamente, el primer bloqueo que se definió a través de la normativa fue en el año 2017 y tenía que ver con páginas de juego clandestino. ¿Sí? El organismo competente es la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, y se estableció en la normativa específica de octubre del 17 que como ente, digamos, competente en temas juegos en el país, definiera cuáles eran las páginas o los sitios web que estaban infringiendo la norma en el sentido de permitir el juego clandestino. Entonces, en ese caso, el primer tipo de solución, en el cual la Dirección de Loterías y Quinielas toma la decisión de bloquear, nos comunica a la URSEC, al ente regulador, y la URSEC lo que hace es comunica a los ISP del bloqueo. O sea, nosotros servimos como nexo entre la Dirección de Loterías y Quinielas y los ISP. Esa fue la primera experiencia. En este caso, la investigación la desarrolla Loterías y Quinielas en la que resuelve cuáles son los sitios a bloquear, a través de una resolución establece ese bloqueo, y nosotros lo que hacemos es comunicar a los ISP para que se efectivice el mismo. Esa fue la primera. En la segunda, que es del año 2020, ¿sí? De diciembre de 2020, es respecto a la difusión ilegal de servicios de televisión para abonados. ¿Qué es lo que establece la norma?
permite sancionar administrativamente, lo hace la URSEC, la difusión ilegal de servicios de televisión para abonados y faculta a la URSEC a tomar medidas preventivas y sancionatorias, incluyendo bloqueos provisionales de IP o URLs o dominios. La URSEC, ¿qué hace acá? La URSEC resuelve el bloqueo de los sitios para los que los operadores han presentado pruebas de su existencia y comunica a los ISP de dicha resolución, a los efectos de procesar los bloqueos. Los ISP deben comunicar el bloqueo luego de realizado y los bloqueos tienen efectos temporales, o sea, como máximo 30 días. Nuevamente, si vuelve a reincidir, se tiene que hacer nuevamente el procedimiento y usted vuelve a determinar el bloqueo de ese sitio. Ese es el segundo tipo. El tercer tipo tiene que ver con la inhabilitación en tiempo real de transmisiones en línea en vivo. Esto tiene que ver con los eventos deportivos. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos lo siguiente. Esta norma es del año 22, ¿sí? O sea que tenemos desde el 17, en el año 20 los sitios, en el 17 eran los de juegos, en el 20 lo de los sitios con difusión ilegal de servicios de televisión para abonados, y en el 22 se estableció una norma que establece que aquellos operadores que sean titulares de derechos de transmisión o de retransmisión de eventos deportivos en línea, ¿sí?, en directo, pueden presentarse en URSEC, ¿sí?, probar la existencia de esos derechos que tienen para su transmisión. ¿Y URSEC qué hace en este caso? URSEC lo que hace es define una medida cautelar, ¿sí?, o sea, una medida cautelar administrativa. La URSEC establece esa medida y los titulares de los derechos, ¿qué hacen entonces? Con esa medida cautelar van a los ISP ellos directamente y solicitan el bloqueo. Como estos son eventos que se están transmitiendo en vivo y en directo, entonces lo que se hace es, se le da la potestad a los operadores para que vayan ellos directamente a solicitar el bloqueo. Esta norma, digamos, la norma emitida en el 2022, está reforzada, digamos, con normas de protección de derechos de autor y de propiedad intelectual en Uruguay. Entonces, como primera presentación, les quería mostrar los tres tipos diferentes, peculiares y particulares de medidas que nosotros tomamos desde la URSEC. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora quiero darle la palabra a Ernesto Majó, desde la comunidad técnica, cómo evalúan la efectividad de los bloqueos y su impacto en las distintas dimensiones. Hola, buenas tardes. Bien, para empezar, digo, nosotros como organización técnica, nuestro abordaje es precisamente técnico, ¿no? O sea, nuestra mirada tiene que ver con velar por el funcionamiento de Internet y esa es nuestra mayor preocupación. Tratamos siempre de estar ayudando de ese lado para que, en definitiva, cualquier intervención judicial o administrativa, bueno, no tenga impactos relevantes o afectaciones al funcionamiento de la red. Y en ese sentido, bueno, para empezar, está claro que nosotros no tenemos ningún tipo no promovemos en ningún sentido ninguna acción o ningún delito que tenga que ver, que ocurra sobre Internet. Eso es lejos de estar de nuestras finalidades o aspiraciones. Estamos absolutamente en contra de que efectivamente ocurran esas cosas, como puede ser los casos de piratería o, por supuesto, cualquier otra cosa vinculada a delitos de pornografía, en fin, cualquier otra situación. Estamos muy en contra de esas situaciones, pero eso no quiere decir que estemos a favor de la instrumentación o que estemos contestes a acompañar una implementación de acciones de bloqueos en forma generalizada, que es lo que estamos viendo ya desde hace un tiempo, ¿no? O sea, lo que vemos es a lo largo y ancho de toda la región una cantidad enorme de iniciativas en diferentes países que van copiándose o que van tomando esas experiencias o instrumentaciones que ocurren en algunos países, en algunos casos bien, en algunos casos no tan bien, y en definitiva toda esa instrumental termina, como digo, yendo en contra del funcionamiento de Internet. Y ahí vamos con lo que decía de que nuestra preocupación es fundamentalmente técnica, ¿no? Porque en definitiva lo que pasa es
que estas medidas de bloqueo tienen una afectación temporal en algunos casos, en el mejor de los casos, pero también tiene afectaciones permanentes en recursos que son fundamentales para el funcionamiento de Internet. Como registro de Internet, nosotros tenemos una finalidad concreta, que es la de mantener un registro y asegurar que ese recurso esté disponible para la comunidad, para la operación de las redes y el despliegue de las redes, y la aplicación de bloqueos en forma, muchas veces sin un debido precisión técnica, lleva a que hayan afectaciones permanentes y haya recursos que queden inutilizados más allá de los tiempos que la acción administrativa o judicial le determina. Entonces, el punto tiene que ver con el impacto técnico de los bloqueos en el funcionamiento de Internet, y tiene que ver también con la inefectividad que estos bloqueos tienen en la persecución del delito. O sea, entendemos que sí se logran acciones de corto plazo, pero en definitiva no atacan la real causa de la situación, que son las personas. Lo que vemos permanentemente, y los operadores lo tienen claro, es que en definitiva los contenidos migran de direcciones, migran de sitios, y estamos permanentemente persiguiendo algo que se está escondiendo y que se adelantan los movimientos que hacemos. Entonces, en definitiva, las medidas de bloqueo terminan siendo inefectivas porque bloquean sitios que ya no están activos o que ya no tienen la actividad, y peor aún, en muchos casos se bloquean direcciones detrás de las cuales existen miles y millones de sitios. Ayer veíamos una presentación donde se listaban un conjunto de direcciones IP únicas, donde detrás de cada una había millones de sitios diferentes. 28 millones, 27 millones, 25, y en la lista terminaba en 5 millones. O sea, un error administrativo, un error de tipeo en una decisión de ese tipo afecta a miles o millones de negocios y de personas que están haciendo sus actividades y que están teniendo y que están brindando servicios a sus comunidades, y puede afectar a servicios públicos que perfectamente pueden estar detrás de esos, usando esos recursos perfectamente legítimos, pero que pueden por una decisión administrativa verse afectados, como ha ocurrido y como ocurre. No es que sea algo excepcional que pasa una vez cada tanto. Bueno, hay reportes permanentes, hay de que todas las semanas hay determinadas servicios, determinados negocios que pierden la conexión o la disponibilidad de sus sitios de e-commerce o de sus pequeños sitios de comunicación, en fin. Entonces digo, y ahí en ese mundo, esa afectación, no solamente tiene una afectación técnica, como digo, que es lo que a nosotros nos preocupa también, sino hay una afectación que es a las personas que están atrás, utilizando la red para el bien y en definitiva haciendo negocios, viviendo y utilizándola en funciones que son ilícitas. Es decir, esa es la preocupación nuestra principal, el impacto que tiene la aplicación generalizada del bloqueo como la solución a algo que no se soluciona con el bloqueo. Gracias, Ernesto. Y bueno, por último, en esta ronda de intervenciones le voy a dar la palabra a Sergio Piris, para que también nos comparta la perspectiva desde Telecom Argentina en términos de la efectividad de los bloqueos. Hola, bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la NIC por la invitación. Este es un tema que nosotros lo venimos tratando hace bastante tiempo. Bueno, a ver, yo represento una empresa de telecomunicaciones que es muy importante en Argentina, diría la principal empresa en telecomunicaciones que tiene presencia en Argentina, Uruguay, Paraguay, pero somos ISP, pero también damos contenido a través de una OTT Flow que es bastante conocida, ¿no? Con lo cual estamos, como diríamos, un poquito de los dos lados del demostrador. Yo creo que el tema del bloqueo, lo que pasó que nació, como se dice en Argentina, cuando algo nace mal parido, se hizo una ensalada, una mezcolanza, tratando de traer ejemplos de todos lados, uno se aplica para allá. No queda claro, con Jorge trabajamos mucho el tema de la piratería, Jorge Bacaloni tiene muchísima experiencia, pero bueno, él viene de un lado muy puramente del programador,
Yo siempre digo que hay que entender un poco cómo funcionan las compañías. Entonces, no queda duda que lo que hacen esta gente que revenden los servicios, con nombre y apellido, un Magis TV, son empresas gigantescas que tienen unas ganancias infernales, que hay todo atrás un delito organizado, del crimen organizado, todo eso ya lo escuchamos, ¿ok? Eso no cabe duda. Que la propiedad intelectual merece estar por encima y ir subiéndola para defenderla, también, porque todo lo que ustedes ven, quieren verlo jugar a Messi, quieren verlo jugar a Ronaldo, todo eso, sale muy caro, sale plata, y sobre todo los derechos de televisación bancan todo eso. Ahora, eso por un lado, yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo aplicamos el tema del bloqueo? Nosotros siempre estuvimos predispuestos, no estamos diciendo no al bloqueo absolutamente, pero ¿cómo se lleva adelante? Y el tema que yo veo es, viene una empresa, después, ¿dónde lo presentamos? En Argentina está, primero, la postura de Telecom, no estamos de acuerdo con los bloqueos administrativos bajo ningún punto de vista, sí o sí tiene que ser de una orden judicial competente. Y ahí surge el mayor problema. Yo hago derecho penal. Entonces, la ley argentina digital, y aparte también ya lo dijo la Corte Suprema de Argentina ayer en las charlas que se organizó en el evento de la TBC, un juez fue muy claro, y encima los jueces que hoy están teniendo las causas, la Civil Comercial Federal tampoco será competencia, porque la competencia es los juegos contencioso administrativo federal. Porque hay que aplicar una medida de alcance nacional, ¿no es cierto? Ahora, el juez que tiene que aplicar ese bloqueo, ¿sabe lo que va a aplicar? No, porque es lo como dijeron recién la URSEC, como dice Jorge. Viene la empresa privada, vengo yo Telecom, digo, bloquea todo esto que es ilegal. ¿Dónde está el control jurisdiccional del Estado para verificar eso? Está mal, está mal. No se puede trabajar de esa manera. En el caso que nombró Jorge, yo ahí tengo que disentir porque nosotros, en una prueba piloto, en una causa penal que nosotros planteamos la incompetencia a un fiscal provincial, porque entendemos que, y ojo que lo estamos haciendo también con el juego clandestino, y ojo que en la pornografía infantil a nosotros no nos llega ningún tipo de bloqueo. ¿Por qué? Porque precisamente Meta, Microsoft, todas las empresas, TikTok, X, cuando ven algo pornografía infantil, directamente lo bloquean ellos. A nosotros lo que nos vienen son pedidos de direcciones IP, y gracias a la colaboración que hacemos, hemos avanzado y se han descubierto un montón de estas organizaciones que tienen este flagelo de la distribución de pornografía infantil. Ahora, en el caso que hicimos una prueba piloto en Argentina, que Jorge dijo que salió bien, nosotros como Telecom detectamos que en ese partido de fútbol de la final del campeonato local hubo afectación del servicio de TikTok. Y lo dijimos en el expediente, pero nadie nos escucha. Esa afectación del servicio de TikTok duró muy poco tiempo porque duró el tiempo del bloqueo, que eran los minutos del partido de fútbol. Pero lo encontramos, un bloqueo al servicio de TikTok. Después, cada uno quiere escuchar lo que quiere escuchar. Entonces, lo que yo digo es, y otro tema, el ISP. ¿Qué responsabilidad tiene en todo esto? Yo digo, nosotros ponemos la estructura, no veo contenido. Y la verdad que me parece bien que paliativamente, porque encontraron algo fácil, dijeron, mira, acá encontramos estos tipos, mansitos, están ahí, y tiene que... El bloqueo en vivo de un partido de fútbol, como lo quieren hacer cada cierta cantidad de minutos, la gente de infraestructura de redes de Telecom me dice, esto me daña la red. Pero también lo que tienen que saber ellos, que nosotros estamos haciendo ya trabajo, porque todos los ISP que se le suman los piratas saturan las redes. O sea, a nadie le conviene esto. Muchos piensan, no, acá salen ganando los que venden internet. No, mentira, no es así. Entonces, nosotros queremos colaborar, queremos hacer las cosas como corresponden, tenemos que ir a pedir el bloqueo. Digo esto, hay un bloqueo que ordenó un juez civil y comercial federal, que es el doctor Nobili, lo nombro porque la causa es interesante y creo que analizó bien el tema, y él dice, lo pone, que son bloqueos, no por IP, y nombra, lo dice temporalmente, ordena al ENACOM que notifique
pero después notifica a un fiscal para que investigue el delito, porque obviamente que estamos frente a un delito, pero no podemos mezclar pera con manzanas. ¿Okay? Entonces, el fiscal provincial no puede ordenar bloqueos jurisdiccionales nacionales, ¿no es cierto? Y un juez civil y comercial federal no puede investigar un delito. Entonces, creo que el tema da para mucho para debatir, pero digo, ¿dónde están los grandes alojadores de contenidos? ¿Vamos a llegar a ellos? Tenemos que llegar a ellos. Entonces, termino con esto. El convenio de Budapest que firmaron muchos países, el artículo 10, habla sobre los delitos de propiedad intelectual. Ahí sí digo, tenemos que tratar de que esto podamos actuar en forma rápida con otras jurisdicciones, otros países. El gran jugador, que es un muy alojador de contenidos ilegales, también lo nombramos con nombre y apellido, es Cloudflare, y bueno, tenemos que luchar para que se den de baja esos contenidos de origen, donde están alojados originalmente. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas ideas para encontrar soluciones y trabajar conjuntamente. Ahora vamos a ir a la segunda ronda de intervenciones. En este caso voy a hacer preguntas específicas a cada uno de los panelistas, pero siéntanse libres también de quizás reaccionar a los comentarios de los demás y a las primeras intervenciones. En el caso de Gonzalo Balseiro, Gonzalo, vos nombraste que desde la URSEC desarrollan distintos tipos de bloqueos y también mencionaste, bueno, no solo la piratería, que bueno, era el tema central de este panel, sino también la difusión de abuso sexual infantil, delitos asociados con el juego ilegal y demás. Yo quería preguntarte, digamos, en la aplicación de estos bloqueos, ¿con qué otros actores colaboran? ¿Cómo se lleva a cabo esa colaboración? ¿Y cuáles son las garantías de debido proceso? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de listado sobre los bloqueos que implementa la URSEC? ¿Qué nos podés comentar de eso? Bien, nosotros tenemos autorizados simplemente esos 3 tipos de bloqueos. Nosotros los tiene que definir un juez. El caso, por ejemplo, de minoridad o el caso de protección de los niños, niñas y adolescentes, eso en general lo hacen los jueces. Nosotros tenemos estos 3 específicamente. Nosotros tenemos un listado de sitios bloqueados. Por ejemplo, desde el año 2024, hasta el año 2024, perdón, se han bloqueado 1.500 plataformas internacionales de juego. Eso para que tengan una idea. Eso en el primer caso. En el segundo caso, el de difusión ilegal de servicios de televisión para abonados, tenemos que se han bloqueado alrededor de 600 sitios web entre 2023 y 2025. Y no hemos tenido, digamos, ninguna denuncia o ninguna observación de que se haya generado alguna dificultad. Claro, mayoritariamente nosotros bloqueamos URLs. En este sentido, digo, es un poco también para tener en cuenta lo que plantea Ernesto, de las URLs, bloquear URLs, no sé si tiene demasiado sentido desde el momento en que se pueden mudar o pueden migrar rápidamente la difusión de estos contenidos ilegales. Y en el caso de eventos deportivos no ha habido grandes bloqueos. Este es el último, es el más nuevo, digamos. O sea, y lo que llevamos sí es un registro de las páginas, y esto está disponible en la página web de la URSEC. En ese sentido, en función un poco de lo que decía Sergio, creo que era, sí, que decía, bueno, que estaba en contra, digamos, de los bloqueos administrativos. Yo también estoy en contra de los bloqueos administrativos, pero en este caso, el tema del bloqueo de URLs o de IPs en particular requiere una especificidad técnica que a nivel de el regulador tiene técnicos específicamente. Si pensamos en el caso de los jueces, de los juzgados, lo que tendrían que requerir serían el uso de peritos y eso, digamos, complejizaría un poco la cuestión. Pero bueno, este es un tema jurídico para conversar. Me parece sí retomar un poco lo que planteaba Ernesto, si es útil o no es útil el tema de los bloqueos. En la medida en que
los operadores nos plantean las denuncias, nos presentan pruebas, porque eso es importante. Nosotros bloqueamos aquellos sitios en los cuales nos presentan pruebas de que efectivamente se están dando, por ejemplo, difusión ilegal de servicios de televisión para abonados. O sea, nosotros constatamos eso antes de tomar la decisión. En la medida en que esto resulte efectivo y útil para los operadores, en la medida en que se está combatiendo algo ilegal, nosotros estamos a la orden para eso. Porque así es el mandato que tenemos legal para poder hacerlo. Entonces, ese es un poco, digamos, el planteo que puedo hacer en función de las otras intervenciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también por la brevedad. No, algo que no mencioné es que les voy a dar 3-4 minutos a cada uno, así tenemos un tiempo adicional para preguntas. Y ahora quería retomar con la posición de Jorge, también desde su rol con la perspectiva de toda la región, ¿qué nos puedes compartir acerca de la motivación de los bloqueos a nivel regional y también reaccionando un poco a las otras ideas que se compartieron en el panel? Muchas gracias. Primero quería hacer una réplica a algunas cuestiones que se mencionaron, específicamente algunos comentarios que hizo Sergio. Yo creo que hizo mucho foco en si el bloqueo debe ser administrativo o judicial, y si es judicial, si es ordinario federal. Creo que eso no hace a la cuestión de si el bloqueo es efectivo o no. Es un tema eventualmente jurídico, de forma de implementación de bloqueos, pero no termina de definir si el bloqueo se considera efectivo o no es efectivo. En Argentina en particular, tenemos resoluciones de la justicia ordinaria y de la justicia federal, y cuando se habla de bloqueo de direcciones IP, no hubo acompañamiento ninguna. Yo aparte también soy, aparte de ser presidente de Alianza y de venir, de trabajar con un programador, hoy trabajo con un operador que a su vez es proveedor de servicio de Internet, tanto en Brasil como en el resto de la región, es una multinacional. Y nosotros defendemos los bloqueos de cualquier manera, porque el bloqueo también afecta a las redes de los proveedores de servicio de Internet, y afecta a las redes en general, y afecta a los usuarios, y afecta a los servicios que dan las compañías. Entonces, también hay una afectación directa a las compañías por la piratería en su funcionamiento cotidiano, en sus redes. Y bueno, esto existe también. Entonces, eso quería aclararlo. Y respecto de este tema del bloqueo que se hizo en Argentina, fue un bloqueo estático. Fue un bloqueo estático porque fue un bloqueo definido de direcciones IP durante 2 horas en un partido. Sí es real que se hizo una manifestación que hizo solo Telecom dentro de los ICP de Argentina sobre un eventual bloqueo de TikTok, pero fue una simple manifestación sin pruebas. Él dijo fue 5 minutos, debe haber sido 2 horas, y no hubo ningún tipo de evidencia técnica que vinculara el bloqueo de una IP específica relacionado con algún servicio de TikTok. Eso no sucedió, entonces no se consideró por la justicia. Solo para aclarar eso. Después, respecto del panorama regional y las motivaciones que justifican los bloqueos, son distintas preocupaciones que vienen surgiendo en distintos gobiernos respecto de la problemática de la piratería, que es lo que yo mencionaba. La OMPI hizo un informe de los bloqueos a nivel mundial, que fue un informe que se lanzó en febrero de este año, donde dice que prácticamente en todos los países del mundo se ejecutan bloqueos. Son una práctica normal los bloqueos en la mayor cantidad de países que podemos imaginar, digamos, alrededor de todo el mundo, y que se considera una medida efectiva, y que los bloqueos son dictados en casi todos los países del mundo sin una regulación específica. Es decir, el problema llega a tal gravedad que los países han tenido que avanzar en la búsqueda de soluciones y la implementación de bloqueos sin esperar el dictado de regulación específica. Están adaptando las soluciones existentes para ejecutar bloqueos. Y cuando hablo de distintas problemáticas, es por ejemplo el caso de Brasil, donde se bloquean dispositivos que vienen precargados con servicios que no están homologados por Anatel. Hoy se suma los bloqueos judiciales y se suma Ancine por propiedad intelectual, pero está el tema de la descarga de malware. Y todos estos problemas son los que van de alguna manera alimentando la búsqueda de soluciones que tienen el mismo objetivo, el bloqueo en sí, pero no solamente hablamos de propiedad intelectual. También hay relaciones de consumo, hay lavado de activos, hay infectación de dispositivos, hay promoción de delitos, no se cumple con estándares de calidad, no hay regímenes de licencias, no se pagan impuestos. Hay un montón de delitos que están vinculados con la problemática. Y hay un montón de países que empiezan a tomar esta solución, no solamente considerando una problemática en particular como la propiedad intelectual, sino que
están evaluando todo el ecosistema pirata y toda la afectación con mucho foco en los usuarios y están bloqueando en función de esto. ¿Okay? Entonces, nosotros eso es lo que vemos hoy y creemos que esa es la motivación que están teniendo las autoridades para avanzar de esta manera. Si comparamos lo que pasó en 2020 con lo que pasa en 2025, habiendo transcurrido solamente 5 años, en 2020, por lo menos en lo que es América Latina, no había casi países que ejecutaran bloqueos, y hoy no hay ningún país en América Latina que no haya ejecutado bloqueos, ya sea por la vía administrativa o la vía judicial. Todos los países de América Latina ejecutan bloqueos. Hola, hola. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Jorge, por esas ideas. Y por también dar el contexto de la complejidad de los delitos que, digamos, con los que se busca atender de alguna forma los bloqueos. Ahora quiero pasar nuevamente a darle la palabra a Ernesto. Y en este sentido, Ernesto, teniendo en cuenta las distintas perspectivas sobre los bloqueos y la complejidad del problema, comentarnos un poco cuál es el rol de la CNIC en la operación de las redes y en estos temas relacionados con el contenido. Sí, gracias, Rocío, por la pregunta. El rol de la CNIC es extremadamente sencillo y simple, ¿no? Somos un registro de direcciones de Internet. O sea, mantenemos un registro ordenado de las entidades que tienen las direcciones asignadas, ¿no? Esa es la primera función que cumplimos. Un registro, un listado con todas las entidades que cuentan con los registros asignados por nosotros. Y la función relacionada con esa es la asignación de las direcciones IP a las entidades que las necesitan para el despliegue de las redes. Entonces, esa es la función operativa que hacemos y ese es el alcance de nuestro trabajo, ¿no? No tenemos injerencia en otras actividades ni por supuesto ni en la operación de las redes, de las entidades que reciben esas direcciones, ni en contenidos que algunas de esas entidades pudieran estar cursando a través de sus redes. O sea, no tenemos en ese sentido un rol más allá de ese que es el de mantener el registro actualizado y asignar de la mejor manera posible, de la manera más justa, tal como las políticas lo dictan, las políticas de la comunidad que hoy estuvimos revisando, lo dictamina. Pero complementariamente con eso, como digo, nosotros tenemos una finalidad técnica y ayer decía que nuestro alcance iba más allá de lo que era una función operativa básica. Tenemos una cantidad de actividades de capacitación en nuestro campus virtual dirigido a jueces, fiscales, policías, que ayudan a entender el funcionamiento de la red y cómo a través de ese mejor entendimiento del funcionamiento de la operación de Internet pueden cumplir mejor su función de combatir el delito. El lunes y martes de mañana tuvimos aquí mismo un taller sobre el funcionamiento de Internet en el cual tuvimos cerca de 25 jueces, fiscales y policías de la región, de aquí de El Salvador, pero también de Costa Rica, de México y de otros países. O sea que eso es algo que hacemos permanentemente en conjunto con con nuestros colegas de la comunidad técnica, de tu LACTLD también, Rocío. Así que esa es parte de nuestra función y en eso le dedicamos el mayor esfuerzo posible, porque lo que queremos es que, en definitiva, cada actor pueda cumplir su rol de la mejor manera posible, pero de vuelta, del otro lado, nos preocupa que, en definitiva, como digo, se use el recurso de bloqueo, que, como bien Jorge decía, en todos los países de América Latina se está usando, y como un recurso como la solución a un problema que en definitiva no lo es. Gracias, Ernesto. Le iba a dar la palabra a Sergio y... Sí, ratifico lo que dije hace rato. A un informe técnico de Telecom se comprobó que hubo afectación en el servicio TikTok. Lo digo yo como representante de Telecom. ¿Okay? El que quiere escuchar, que escuche, el que no quiere escuchar, que no escuche. Como también que todos sabemos lo que estamos acá, y por eso quizás el problema seamos que manejamos el tema de los abogados, todos sabemos que bloquear una dirección IP tiene consecuencias sobre contenidos legales. Punto, no hay discusión.
Entonces, y tampoco como abogado puedo permitir que en cualquier jurisdicción se presenten las cosas, porque para eso estoy, para hacer saber dónde tienen que trabajar. Y nosotros estamos contestando a todos los pedidos de bloqueos por juego ilegal que se tienen que dirigir a la justicia federal. Dicho esto, digo, nosotros estamos encaminando un par de allanamientos en curso contra distribuidores de cajas de Magis TV muy grande en Argentina. No queda sobre el bloqueo, nosotros tenemos los derechos sobre Lollapalooza y un montón de eventos musicales que tenemos los derechos, no pedimos bloqueos, iniciamos acciones penales. Telecom desde el 2022 a la fecha invirtió $2.6 millones en segurizar su CDN, que es de donde sacan el contenido ilegal los piratas. Ahora, también tenemos que saber lo que dice en la parte técnica. La parte técnica dice, no existe ninguna herramienta absoluta que yo pueda segurizar el CDN sin que los piratas puedan descifrar para poder sacar las claves para poder acceder. Con lo cual nosotros, ese equipo, yo no soy el idóneo para hablarlo, pero dice, nosotros cuando hay espectáculos que nosotros tenemos los derechos o que hay una masividad muy importante, se prende ese equipo para poder evitar que saquen el contenido y no tenemos ningún tipo de... en el último Boca River hicimos la prueba, no pudieron sacar ningún contenido del CDN de Telecom. Con lo cual, digo, acá la discusión para mí no es si es sí o no el bloqueo, porque es verdad que el bloqueo de una manera u otra llegó y está. El tema es cómo lo vamos a aplicar. Yo creo que el mensaje es ese. Yo no me voy a poner en contra del bloqueo. No quiero que quede Sergio Pirita en contra del bloqueo. El tema es cómo lo vamos a hacer. Y hay un tema más. En Argentina hay 2.177, por ahí, no sé, la gente que avanza, así, ISP. ¿Todos lo van a cumplir? Si yo bloqueo y mi vecino de al lado no bloquea, me genera una competencia desleal. Entonces, por eso no es tanto decir, bueno, esto como decimos, soplar y hacer botella, no es tan sencillo. Ahora, es verdad, tenemos que proponer y hacer algo. Por eso estoy diciendo, vayamos a buscar dónde está el origen del contenido ilegal, vayamos un poquito más allá. El otro día estaba escuchando cómo un fiscal de Córdoba pudo desarmar otro tema, un tema de criptomoneda, algo que estaba en Asia. ¿Pero por qué? Porque el tipo fue, pidió, intervinieron y vos me decís, ¿cuánto tardó eso? Tardó una semana en pedir todo ese trámite. Hay que ver cómo... No nos podemos quedar. Yo lo que me da miedo es, che, listo, encontramos el bloqueo y nos quedamos acá. Y ya está. Total, y el ISP lo va a cumplir, o lo tiene que cumplir. ¿Dónde está la obligación que el ISP tiene que cumplir el bloqueo? En la ley argentina digital, que habla de la neutralidad de la red. Y yo voy a decir, yo no estoy diciendo que no, que la ley de propiedad intelectual no la tengo que poner por abajo de lo que es la libertad de expresión. Nada que ver, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy para defender la propiedad intelectual, pero como corresponde. Gracias, Sergio. Y es muy interesante esta postura de perseguir el origen del delito, donde está el origen del contenido, ¿no? Que es una postura que también se ve en algunas organizaciones. Todavía tenemos la última intervención de parte de Basilio y también quiero ir invitando a todos los que tengan comentarios y preguntas a acercarse a los micrófonos. Basilio, tú comentaste un poco la perspectiva y la carga de trabajo para los ISPs en estas solicitudes de bloqueo. Bueno, tenía dos preguntas en ese sentido. Una es que si podrías expandir un poco más cuáles son estos principales desafíos que enfrentan los ISPs, por un lado, y por otro lado, teniendo en cuenta la tarea de la implementación del bloqueo, ¿qué tipo de colaboración esperan obtener también de otros actores que están involucrados en el ecosistema y en esta problemática? Sí, esos bloqueos en Brasil están realmente muy constantes. É uma cantidad muy grande de bloqueos todos los días. Y eso genera un trabajo muy grande de los ISPs, y no solo trabajo, pero también preocupación, porque nosotros sabemos que los bloqueos no son totalmente eficientes. Por más que se pueda intentar bloquear, hay bloqueos que son, cuando vas a bloquear un IP, es más eficiente, pero tiene
efectos colaterales, porque tienen otros servicios atrás de aquel IP. Pero cuando no es bloqueos de IP, y es lo que está pasando mucho ahora, son bloqueos de URLs o de dominios. Y cuando vas a bloquear una URL, ni siempre tiene los mecanismos para poder hacer aquellos bloqueos. Pero eso deja con que los ISPs estén sujetos a penalidades, porque los jueces pueden entender que ellos no hicieron lo que deberían ter hecho, porque no saben que ellos no tienen los recursos técnicos para hacer aquello. Es muy importante lo que estaba hablando Ernesto sobre la cuestión de instruir a las personas del área jurídica para que entiendan cómo funciona Internet y determinado bloqueo tiene que ir para esta dirección, este bloqueo para aquella. Nosotros no somos contra los bloqueos, sabemos que ellos son necesarios, que hay sites piratas, hay pornografías, hay cosas que yo también tengo nietos pequeños y no quiero que vean lo que no se debe en Internet, pero todo eso tiene que tener los puntos focales adecuados para hacer los bloqueos. Y eso, infelizmente, ni siempre pasa de esa forma. Y es evidentemente mucho más difícil. La cuestión del bloqueo es una cosa así: alguien está haciendo un crimen y tú estás dando una carga de trabajo muy grande a alguien que no tiene nada que ver con aquello para resolver aquel crimen, pero no siguen el camino correcto del crimen, de ir atrás de quien está haciendo aquello, porque evidentemente muchas veces no está en el mismo país donde está ocurriendo. Muchas veces el site viene de otro país, hay que tener contactos con otros departamentos de justicia de otros países, con otras policías. Sabemos que es una cosa compleja, pero muchas veces esa parte compleja no se hace, porque es más sencillo hacer simplemente el bloqueo. Y hay que tener ese tipo de rastreo completo de lo que está pasando para que sea solucionado efectivamente. Probablemente hacer las dos cosas, hacer el bloqueo, pero seguir todos los caminos necesarios para ir atrás de quién está realmente causando el problema. Yo creo que es por ahí. Muchas gracias, Basilio. Bueno, con esto finalizamos las dos rondas de intervenciones. Gracias a todos los panelistas. Nos quedan unos minutos para preguntas y comentarios de la audiencia. Creemos que en este espacio hay personas que trabajan en estos temas, que tienen mucho conocimiento, así que los invitamos a compartir sus ideas. Y voy a empezar con el señor que está aquí en el centro. Si puedes presentarte y te escuchamos. Hola, yo soy Douglas de MCM. Soy Douglas de MCM. Voy a hablar en portugués. Cada vez que hablo en español, las traductoras me retan. Sobre el tema de los bloqueos, me gustaría poder decir que no deberíamos bloquear, pero tenemos que hacer bloqueos porque hay cosas que no son adecuadas, como pedofilia, delitos de terrorismo y otras cosas. Hay algunos aspectos de los bloqueos que son de intereses financieros, de uno o de otro. Y cuando es interés financiero, eso no debe recaer en el ISP, como Basilio nos mencionó, porque es interés de alguien más. Me olvidé de su nombre. Usted preguntó cuál debe ser el rol de ISP en esos bloqueos. Yo no sé cuál es el rol, pero puedo decir cuál no debe ser el rol del ISP. ISP es el que entrega los paquetes, no puede intervenir, no debe intervenir en los paquetes. No podemos hacer inspecciones en paquetes, este no es nuestro rol. Acá en los Estados Unidos o en China, no importa. Frente a eso, cuando necesitamos resolver un problema de dinero, por ejemplo, como usted dijo,
eso genera impactos muy grandes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los americanos dicen follow the money, seguir el dinero, y para seguir el dinero uno tiene que identificar los usuarios o los que originaron los streamings ilegales. Entonces tenemos algo que nosotros de los carriers y de los ISPs, bueno, estamos mal porque tendríamos que identificar más rápidamente, más ágilmente, siguiendo los caminos legales para llegar a una identificación. No hacemos eso en forma ágil, a veces tardan 3 o 4 días, entonces no somos eficientes en esto y tenemos que mejorar. Pero les dejo una pregunta. ¿Por qué hacer bloqueos? ¿Por qué no ir atrás? Bueno, antes de eso, en Brasil tenemos un caso problemático de IPTV pirata. ¿Alguien está haciendo dinero con eso? Si alguien paga 30 reales por mes, 7 u 8 dólares a alguien más, esa persona recibe ese dinero. A alguien, en la mano de alguien va a parar ese dinero. ¿Por qué insisten en bloquear y no van a buscar el destino de ese dinero? Esa carga de trabajo viene sobre los ISPs, y algo también que es importante en el medio de toda esa confusión de bloqueos por trabajos tal vez no tan precisos. Tuvimos un caso muy inadecuado donde solicitaron un bloqueo de un root server, de un DNS, o sea, del Google. Por Dios. ¿Por qué no buscar dónde el destino de ese dinero? ¿Hacia dónde está yendo ese dinero? Un minuto a cada uno para responder. Ariel, te escuchamos. Sí. Más allá de decir que estoy de acuerdo con el comentario que se hizo recién, entiendo claramente que lo que estamos hablando es de plata. Y como decía él, hay que seguir dónde va la plata para encontrar quién es el que se beneficia con eso. Lo que quiero dejar establecido, lo dijo Basilio y lo dijo Sergio, los ISP perdemos plata con la piratería. Entonces estamos en contra de la piratería, absolutamente en contra, pero también entendemos que no podemos tapar el sol con las manos, y el bloqueo es tapar el sol con las manos. Entonces, lo que tenemos que buscar es un modelo económico que les sirva a todos, porque el que compra piratería es el usuario final, no es el ISP. El que compra piratería es el que decide no pagar un servicio porque hay otro que es más barato. Entonces, si hay un modelo económico que podríamos llevar, como pasó, por ejemplo, con la música, donde hoy nadie se preocupa por bajar música ilegal como era complicado antes, contrata a Spotify, con nombre y apellido lo digo, y resolvió el problema. Y tiene todo lo que necesita. Entonces, lo que estamos hablando es de plata, y yo estoy de acuerdo que cada uno tiene que defender sus intereses y que los intereses de los dueños de la propiedad intelectual hay que respetarlos. Totalmente de acuerdo con eso. Pero no por eso generarle un daño al resto de la cadena. Digamos, no hay que equivocarse. Por defender un interés no hay que generar un daño al resto. Hay que buscar la ecuación y hay que buscar el modelo donde todos ganemos plata y no unos pierdan para que otros puedan tenerlo. Gracias. Y la última intervención del caballero, si puede ser breve, te agradecemos. Gracias. Dale, solamente voy a agregar algo que dice Ariel y Douglas, y es que en Colombia nosotros los ISPs estamos literal en una encrucijada muy grande, porque la persecución que hay en Colombia con la piratería es muy grande y solamente hay unos pocos actores interesados en sus beneficios. Hablo explícitamente con nombres y apellidos. DirecTV hace poco puso un bloqueo que bloqueó todo Clover. Hicieron bloquear un bloque de direcciones IP en donde más de 400.000 sitios se vieron afectados y un juez emitió esa orden. Nadie dijo nada, nadie dijo absolutamente un comentario. Entonces yo siento, y muchos ISPs, por no decir todos los ISPs de Colombia, estamos en esa misma problemática. Los bloqueos no son una solución. Los entes
interesados tienen que ir detrás, lo que decía Douglas y lo que decía Ariel, detrás del dinero. ¿A dónde llega ese dinero? Y perseguir a ellos, no ponernos a nosotros a bloquear ese tipo de contenido. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una última intervención virtual que escuchamos. Andé Genovés consulta, ¿cómo han manejado cuando no todos ejecutan los bloqueos, como indicaba el doctor Sergio, esa mala competencia? Gracias por la pregunta. Podemos comenzar con la ronda de comentarios finales. Les doy un minuto a cada uno, si pueden ser breves. Si les parece, podemos comenzar con Sergio. Sí. Como quieras, sí. Hola. No, a ver, el tema, es cierto que el bloqueo fue algo que se encontró, yo creo que, lo dije recién, es un paliativo que en cierta manera desalienta, pero ya lo dijimos todos, ya tan solo sabemos, no termina de resolver el tema para nada, en absoluto, es simplemente algo y que genera, lo que sí, por eso digo, yo lo aclaro, Telecom bloqueó 2.200 URL, llevamos, en el año, 2.200 URL, o sea, lo tengo que hacer, digo, pero también nos sentamos y empezamos a ver cómo están ordenadas, cómo nos piden, todas esas cosas. Hay que ir al fondo de la cuestión, yo sé que quizás no es fácil, a mí lo que sí me preocupa es lo que vengo diciendo, es que me parece que encontraron algo fácil de ir contra el ISP y nos quedamos con eso, y eso no de ninguna manera es la solución del tema. Nosotros, ya digo, tenemos un montón de variantes, lo digo que no solamente son los bloqueos, sino que estamos atrás de un montón de cosas más, o sea, ¿no? El servicio de Magis, todo, no solamente viene por la app, que es, bueno, obviamente genera el mayor daño, hay cajas, ahí estamos investigando con aduana cómo ingresan, tratando de frenarlas, pero bueno, nosotros ya tenemos la posición tomada de que en Argentina el bloqueo tiene que ser ordenado judicialmente. Ojo, lo de Ursec también me parece serio, porque entiendo que por lo menos, creo que el regulador tomó tema, que yo no comparta que sea administrativo, no significa que me parece que el trabajo de Ursec no es un trabajo, creo que lo están haciendo seriamente, pero creo que también es distinta la situación de Uruguay con respecto a la cantidad del número de ISP, ¿no es cierto? Tienen posibilidad más de que todos lo puedan cumplir. Además, recibimos las órdenes de Ursec porque lo hacemos los bloqueos desde Argentina. Gracias, Sergio. Bueno, entonces le damos ahora también la palabra a Gonzalo de Ursec. Adelante. Bueno, sí, evidentemente que el tema de seguir la plata o de todo lo demás es muy razonable. El asunto acá es el siguiente, es si existen accidentes en las rutas, vamos a cerrar las rutas, o si existen robos en las rutas, vamos a detener todo. Bueno, es un poco eso. Acá, evidentemente que lo que uno tiene más a mano es hacia lo que manotea, ¿no? Y lo que tiene a mano es la vía mediante la cual se dan estas situaciones. Entonces, lo más fácil es agarrar y decir, bueno, bloqueamos la ruta, cerramos esto. Evidentemente que no es lo mejor, es lo que está a mano. Entonces, creo que comparto plenamente las preguntas que se hicieron, de que acá hay que apelar a otra cosa. El asunto es cómo, ¿no? Por ahí más o menos queda mi reflexión. Muchas gracias. Gracias. Basilio, comentarios finales. Sí, ya yo había hablado sobre eso y también las manifestaciones fueron en el mismo sentido, que es justamente nosotros vamos haciendo los bloqueos porque tenemos que hacerlos por las órdenes que llegan de los reguladores, pero no el regulador, porque eso no es un caso para un regulador, pero más sin la justicia, la policía, los órganos de ministerios públicos, tienen que seguir el dinero, tienen que hacer con que eso sea efectivo, resuelto por otros caminos. Porque mientras esto, como Ariel dijo muy bien, estamos tapando el sol con las manos y eso no resulta, es una cosa temporaria, eso no va a tener un resultado bueno. Muchas gracias. Jorge, te damos la palabra para tus comentarios finales. Sí, tratando de abordar un poco todo,
diciendo que es dinero, no es dinero, es un delito, y como tal debe ser perseguido, por lo cual hoy reducir esto a una cuestión económica, meramente económica de dinero, cuando alguien le roban es un daño patrimonial, y podemos entonces decir que cualquier robo no tendría que ser atendido a través de la justicia, porque es un tema de dinero y que tendría que negociar con quien robó. Entonces, no, la verdad que no comparto ese punto de vista. Sí quiero aclarar que en ningún caso se habla de responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet. Nadie nunca los ha hecho responsables, sino que son los mejor posicionados para resolver un problema. De hecho, la práctica de bloqueos se ejecuta por millones de contenidos que bloquean un montón de plataformas a través de lo que es, digamos, imposición de lo que es la DMCA, donde plataformas de redes sociales como YouTube, como Facebook, Instagram, bloquean constantemente contenidos mediante un sistema de notice and takedown, es decir, lo que existe en una distinta manera, pero hay una obligación legal de hacerlo. El tema de la música es una discusión que surge siempre. La música es un negocio distinto, tiene otros costos, no es comparable. Sí, la música es una solución, sí, pero los costos de generación de música no son los costos de generación de contenido audiovisual, no son los costos de financiación de los clubes de fútbol, de generación de deportes, de superproducciones deportivas o de una superproducción audiovisual. Es otro costo y de alguna manera hay que amortizarlo, si no, no existiría. Entonces, hoy hablamos de modelos distintos. Creo que las compañías muy contentas lo harían si tuvieran una solución de ese estilo, pero es un modelo que no es comparable. Y un punto más, después ahí David hizo una referencia a un caso de DirecTV, creo que está confundido, por lo menos yo no lo conozco. Yo soy gerente regional de antipiratería de DirecTV, con lo cual tengo control de todas las medidas, y esto la verdad que no está para nada en mi ámbito de conocimiento. Sí hubo un caso de una solicitud de bloqueo que fue errónea y yo lo advertí en Ecuador. No fue un pedido de bloqueo que hicimos nosotros, fue un bloqueo que hizo la industria deportiva en Ecuador y nosotros dimos nuestros comentarios al respecto y dijimos que no debiera formularse de esa manera. Lamentablemente sí, entiendo que hubo ahí una incidencia que no tiene nada que ver con la DirecTV, pero sí autorizo que le compartan mi contacto, porque si tiene evidencia de esto, obviamente me interesa saberlo, me gustaría que lo compartan conmigo. Y después, respecto del seguimiento del dinero y las organizaciones, no sé si están al tanto, salieron todos los medios. Nosotros en Argentina, está Telecom ahí, nosotros también lo hicimos con Telecom, hicimos un operativo el 28 de agosto contra una operación pirata que estaba controlada por China, donde todo el flujo de dinero y control estaba dirigido a China, donde había 6.2 millones de clientes por suscripción. Y esto no es solamente otra vez un tema económico. Aparte de que hay robo, hay fuga de capitales, hay evasión impositiva, hay armado de bases de datos personales, hay un montón de delitos implicados. Yo puedo hacer un seguimiento de dinero. Incluso vimos que las plataformas de pago pertenecían a entidades chinas, controladas desde China, con lo cual es muy complejo decir vamos a buscar una solución yendo a estas empresas que aparte, también a veces es muy difícil seguir la trazabilidad. Nosotros trabajamos con ingenierías especializadas, pero en todos los casos, desde el menor pirata al mayor, usan criptoactivos. Hoy está muy generalizado el uso de criptomonedas. Todos los piratas monetizan, o la mayoría, a través de criptoactivos, y es muy complejo ya entrar en ese terreno cuando tenemos soluciones que pueden ser mucho más efectivas, mucho más rápidas. Espero que he contestado la mayoría de las cuestiones. Muchas gracias, Jorge, por haber reaccionado a los comentarios y por tu participación. Y por último, le doy la palabra a Ernesto para que cerremos el panel. Gracias. Gracias, Rocío. Sí, mi comentario final, digamos, va por el lado de reforzar lo que comentaba hace un ratito. O sea, el foco del trabajo nuestro como organización de la comunidad técnica está precisamente en ayudar a entender cómo funciona Internet. Y a través de eso poder colaborar con la justicia, colaborar con la policía, colaborar con los fiscales en la persecución del delito. Y es por eso que nuestro compromiso sigue siendo reforzar el trabajo de educación, de información, de intercambio de información, para que en definitiva este conjunto de actores puedan cumplir con su rol de la forma más efectiva en beneficio de todos. Bueno, un agradecimiento y un aplauso para todos los panelistas. Muchas gracias.